Sí, amén, amén. Gracias por acompañarme en la oración. He titulado esta enseñanza Creciendo en la adversidad. El enfoque de este mes en nuestros estudios de grupos en casa es el crecimiento. Vamos a estar hablando de crecimiento, de avance. Les animo a que puedan participar en alguno de los grupos que tenemos en diferentes lugares y el viernes en línea para quien pueda complicársela mejor asistir a alguna casa, se puede conectar los viernes en línea para que reciba la enseñanza de lo que estamos viendo, porque yo creo que es un crecimiento integral cuando crecemos en las casas y cuando crecemos en el templo. Si crecemos solamente en el templo, tenemos cierta parte del crecimiento, pero si crecemos en las casas y en el templo, tenemos un crecimiento integral. Entonces es muy importante que pueda usted participar y ser parte de un grupo en casa. Al final, con cualquiera de nuestros servidores, nuestros hermosos hermanos de camisa blanca que están ahí sirviéndoles, les pueden preguntar, se pueden acercar con alguno de los que están aquí ministrando en el altar, con la pastora y preguntar acerca de algún grupo en casa al cual usted pueda participar para que se pueda integrar. Usted puede preguntarnos y les damos horarios, ubicaciones y toda información que necesite. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente en las casas vamos a hablar de crecimiento, ¿ok? Y hoy quiero que tengamos un enfoque específico del crecimiento y es aprender a crecer en la adversidad. Aprender a crecer en la dificultad, aprender a crecer cuando las cosas no salen como esperamos. Y para eso voy a basar esta enseñanza en Jeremías capítulo 15 y le voy a pedir por favor que me acompañe a Jeremías 15. Y vamos a ver un poquito del profeta Jeremías. La semana pasada hablábamos del contexto de Jeremías. Jeremías está profetizando en uno de los tiempos más difíciles, más oscuros para la historia de Judá. Están justo antes de ser llevados al cautiverio. Y aunque el peligro se asoma en sus fronteras, ellos no están reaccionando. Ellos siguen haciendo lo malo, ellos siguen confiando en sí mismos, siguen confiando en sus corazones. Es Jeremías el que les dice al pueblo, bueno, Dios a través de Jeremías que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, el pueblo está en esta condición de engaño, de camino a la perdición, lo vimos la semana pasada. Y es aquí en donde Jeremías está profetizando y hablando. Son tiempos difíciles, son tiempos muy, muy complicados. Ahora vamos a sumarle a esos tiempos difíciles que las palabras que Jeremías está profetizando, la gente no las está recibiendo. La gente no está tomando las palabras que el profeta de Dios está hablando a su pueblo. Entonces es una afrenta, una dificultad que este hombre está enfrentando, no solamente en su contexto de su ciudad y de las carencias que pueda haber en su ciudad, sino también es una adversidad emocional de él, de dentro de él. Entonces, quisiera que en este contexto podamos entender que Dios puede ayudarnos a crecer aún en la dificultad. Dios puede ayudarnos a avanzar aún en adversidad y aún en situaciones complicadas y difíciles. ¿Cuántos lo pueden creer? Yo creo, amados, que así como dice la Escritura, que para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué? Como que medio lo dudó, pero todas las cosas nos ayudan para bien. Nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que son a su propósito llamados, ¿no? Entonces habla de que las cosas que suceden a nuestro alrededor tienen propósito. Hay manera de nosotros caminar en propósito, aun y cuando las cosas no salen como esperamos. Ahora, quiero aclarar también algo importante. Aunque
En toda adversidad hay un propósito de parte de Dios y hay dificultad. En toda dificultad hay propósito de parte de Dios. Es importante saber que va a haber cosas que a lo mejor no le vamos a encontrar propósito mientras vivamos. ¿Está conmigo? Es importante que le diga esto. A ver, yo personalmente, como familia, pasamos por una situación. Mi hermano menor tenía 7 años cuando un hombre alcoholizado lo atropelló y lo mató. Fue un dolor desgarrador. Le digo la verdad, no entiendo por qué. No entiendo por qué a él. No entiendo por qué en esa época que estábamos muy bien. No entiendo, no le encuentro sentido a muchas cosas de todo lo que pasó alrededor. Les soy honesto, pero crecimos en esa adversidad. Tal vez no hallemos propósito en el momento, pero sí crecimiento en todas las cosas. ¿Está conmigo? Tal vez cuando lleguemos delante de la presencia de Dios voy a decir, Señor, ok, ahora entiendo, ¿no? Ahora vemos, ¿no? A lo mejor ya en la eternidad vamos a entender más de propósito que de lo que podemos entender aquí en la tierra, pero hay situaciones que a lo mejor vamos a ver de lejos. Tenemos ejemplos en la Escritura. Moisés salió de Egipto, pasó por el mar, lo atravesaron en seco, estuvieron en el desierto durante 40 años. Y el Señor le dijo a Moisés que no iba a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. En sus últimos días, Moisés vio la tierra de lejos. Desde un monte alto vio la tierra que habrían de poseer todo el pueblo. Pero dice la Escritura que él lo vio de lejos. Ahora, en Hebreos habla de la fe y habla de la victoria de la fe. Y dice la Biblia que Moisés no estimó eso como una pérdida, porque él tenía una ciudadanía ¿en dónde? En los cielos. Y para él esa era su gloria mayor. Amén. Y bueno, al final, si nos ponemos ahí un poquito estudiosos y analizamos un poco más los textos de la palabra, nos vamos a dar cuenta que al final Moisés sí fue a la tierra prometida, porque estuvo con Jesús cuando fue la transfiguración. Estaban Elías, estaba Moisés y estaba Jesús. Y al final Moisés sí pisó tierra prometida. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo Él lo quiera hacer. Entonces, tenemos que estar conscientes de que va a haber situaciones por las que pasamos, en las que tal vez no veamos fruto de esa aflicción, sino hasta la eternidad podría ser. Pero lo que sí podemos estar seguros es que en cualquier situación podemos crecer. ¿Está conmigo? Yo estoy convencido que no importa el desierto, no importa el valle de sombra de muerte, no importa la dificultad, Dios puede llevarnos a avanzar y puede llevarnos a crecer en sus propósitos. Amén. Si tú lo puedes creer, hoy vamos a estudiar una pequeña porción, pero yo creo que podemos extraer mucho de ella. Y es Jeremías capítulo 15. Del verso 15 en adelante, por favor. Jeremías está llorando mucho, está sufriendo. Unos versículos antes hace una exclamación muy interesante, versículo 10. Dice, ay de mí, madre mía. Era un clamor del desgarrador, yo me imagino ahí, ¿verdad? Estaba sufriendo. Porque si leemos el capítulo 15, de hecho el título, la semana pasada hablamos un poquito de los títulos. El título del capítulo 15 dice, la implacable ira de Dios contra Judá. Y si usted lo lee, habla de lo que Dios hará con la nación. Que los que van a ser muertos a la muerte, los que van a estar entregados, los que van a morir, los que van a estar en hambre, al hambre van a ser entregados. Y habla de una ira derramada del Señor sobre esta nación de Judá. Y Jeremías está clamando.
Jeremías está en una angustia muy fuerte por lo que está sucediendo y por lo que Dios está por hacer en su nación. Y dice, verso 15 en adelante: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Y ese es el dolor de Jeremías. Jeremías está en una angustia tremenda en su interior, diciendo: Señor, ¿qué está pasando? Fíjense qué tremendas palabras, verso 18. Serás para mí como cosa ilusoria. Wow. Imagínate llegar a ese punto de dolor donde sintamos al Señor tan lejano que pareciera que es una ilusión nada más. Y Jeremías está en este punto de dolor fuerte en su interior, donde él está reconociendo lo que está sucediendo dentro de él. Y él está diciendo: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué sucede? Él dice también en ese mismo verso 18, dice algo interesante. Él le expresa a Dios y le dice, hace una pregunta: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? ¿Estaré siempre en esta inestabilidad? ¿Estaré siempre en esta condición? ¿Qué está sucediendo, Señor, conmigo? Ahí mismo también pregunta: ¿será por qué fue perpetuo mi dolor? ¿Alguien ha enfrentado alguna vez algún dolor así que siente una situación de dificultad y siente dolor? No me deje solo, por favor. A lo mejor si le ha dolido algo, si ha pasado por una situación complicada, es un momento muy difícil. Es un momento muy difícil y una de las cosas que suceden cuando pasamos por adversidades es que no hay palabra que nos consuele, ¿cierto? No hay palabra que nos consuele, no hay ánimo que nos pueda dar alguien, ¿verdad? A veces andamos tristes y te ve la gente triste y te dicen: no estés triste. Y dices: ay, gracias por ese consejo, no lo había recibido, ¿verdad? No lo había pensado, fíjate. Pues sí. Pero va mucho más allá de una situación. Y Jeremías está en esta posición de dolor hasta emocional. ¿Será mi dolor perpetuo? Y luego habla de su herida, estaba herido Jeremías. Entonces estaba en una adversidad grande, una adversidad fuerte. Y aquí podemos ver más adelante en el siguiente verso, verso 19, Dios le responde a Jeremías. Y Dios habla con él y le dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Le da gracias al Señor por esta palabra. Dios es bueno. Dios nos habla aún en el dolor. Ahora, ¿cómo crecer en la adversidad? Si pueden tomar nota o si están viendo sus notas, pueden escribir ahí. ¿Cómo podemos crecer en la adversidad? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo crecemos? Ahora, quiero decirles algo. Crecer en la adversidad es cuestión de permanencia. Si puede escribir esto, escríbalo porque es importante. Está ahí en la pantalla. Crecer en la adversidad es cuestión de permanencia.
La clave para el crecimiento es la permanencia. Ese es el secreto. Entonces vamos a ver en qué hay que permanecer en base a lo que Jeremías está clamando y orando. Pero esto es fundamental para el avance. Si yo quiero crecer, yo tengo que permanecer. Amén. Ahora, vamos ahí al verso 15 de Jeremías y vamos a recordar lo que Jeremías está diciendo. Él dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. ¿Sabes qué dice? Que por amor de ti sufro afrenta. ¿En qué tenemos que permanecer? Primero, permanecer en el amor del Señor. Permanecer en su amor. Es el primer punto de la clave para crecer en la adversidad. Permanecer en su amor. Jeremías está reconociendo lo que le está pasando. Él está escuchando la profecía que viene sobre su pueblo. Él habla la profecía, pero enemigos se levantan contra él. A Jeremías lo golpearon varias veces por haber profetizado. Y él está rodeado de estas enemistades y está en esta afrenta, en esta adversidad. Y él dice: por causa de ti, por amor a ti, sufro esta situación. En la obediencia a Dios, por amor a Dios, está Jeremías sufriendo. Pero podemos ver algo clave, que su amor está ahí. ¿Está conmigo? El amor a Dios permanece ahí. Él le dice a Dios: por amor de ti, Señor. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Permanecer en el amor nos va a guiar a un crecimiento. Amados, déjeme decir algo importante referente al amor de Dios. Nosotros amamos a Dios no por lo que recibimos de Él, sino por quién es Él. ¿Está conmigo? ¿Por qué es importante decirle esto? Porque si yo amo a Dios por lo que me da, mi amor será un amor condicionado. Yo lo voy a amar mientras me dé. Yo lo voy a amar mientras me sane. Yo lo voy a amar mientras me libre. Yo lo voy a amar mientras me ayude. Y condicionamos el amor a Dios. No de Dios, sino el amor a Dios. Amar a Dios, escuche esto, amar a Dios no significa que seremos librados de dificultades. No significa que saldremos no significa que la dificultad o la afrenta o la adversidad será evitada. Amar a Dios significa que podemos salir librados de las dificultades y de las afrentas. Amén. No necesariamente pueden ser evitadas, pero sí podemos salir librados por amor a Él. ¿Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego que amaban al Señor? Y era tanto su amor para Él que no iban a doblar rodilla ante ninguna otra imagen. Y cuando se levanta esta ley de que aquel que no se arrodille ante la imagen que se había hecho de Nabucodonosor iba a ser echado en el horno de fuego, y ellos fueron tan valientes y amaron tanto al Señor que cuando se levantó esta ley en su contra, tuvieron que atravesar el horno de fuego. No fueron librados del horno, los metieron al horno de fuego. Entraron en el horno de fuego, pero dice la palabra que había uno más que estaba con ellos. Uno como hijo de hombre, dijo Nabucodonosor, era Jesús que estaba ahí. Y caminó con ellos y estuvo con ellos en medio. Hay uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Tal vez las llamas llegan a ser inevitables, pero hay uno más que está ahí con nosotros. Él va a estar con nosotros. Y eso es glorioso. Eso es hermoso. Y mi amor a Dios debe de permanecer, vaya bien o vaya mal. La adversidad no va
a condicionar mi amor a Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? La dificultad no va a condicionar mi amor a Dios. Yo voy a seguir amando a Dios, aun si eso me lleva a sufrir. Jeremías lo dice: por amor de ti sufro. Aun si el amor nos lleva a sufrimiento, vamos a permanecer en ese amor. Eso es clave para crecer. Porque cuando dejamos de amar a Dios y cuando dejamos, se amarga el corazón. Eso es una posibilidad muy grande, que se nos amargue el corazón por la dificultad, que nos dan la espalda, que no sé, las cosas empiezan a salir mal y el corazón empieza a herirse y a amargarse. Amados, si el amor empieza a menguar o se empieza a apagar, estamos en un peligro inminente. En cualquier momento el enemigo puede aprovechar para meter una raíz de amargura, y para salir de eso, si es un trabajo mucho mayor y más difícil. Pero si el amor de Dios permanece y permanecemos amando a Dios, yo le voy a asegurar algo: va a crecer, va a avanzar. Tal vez no le encuentre propósito a la adversidad que está atravesando, pero algo va a pasar en usted, y es que va a crecer. Su amor se va a perfeccionar y se va a dar cuenta que cuando se ha librado de esa adversidad y cuando salga adelante de esa adversidad, yo estoy seguro de una situación: usted se va a dar cuenta que creció en el Señor. De repente dice: achis, soy más maduro. Achis, ahora el proceso mental y emocional para atravesar eso no es el mismo que tenía antes de esta dificultad, ¿no? Y hay un crecimiento en nosotros, hay un avance en nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es permanecer ¿en qué? En su amor, en su amor. Después, en el verso 16 del capítulo 15, Jeremías dice estas palabras: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Me encanta esta porción de la escritura. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Segundo principio para crecer, ¿en qué tengo que permanecer? Es permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Gozarnos en la palabra que Él puede traer a nuestras vidas y que Él puede darnos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Debemos de empezar a ver las cosas que vemos, que oímos, que leemos, como algo que consumimos. Yo me refiero así cuando hablo de entretenimiento. Digo, yo no consumo ese canal, yo no consumo esa serie, yo no consumo, porque es algo que como, es algo que viene a ser parte de mis pensamientos y de mis pláticas. Entonces es importante lo que como, porque lo que como define mucho lo que vivo y cómo vivo y qué tan sano puedo estar o qué tan enfermo me puedo encontrar. Y Jeremías habla que las palabras del Señor fueron halladas y Él ¿qué? Las comió, las consumió. Y así es como nosotros permanecemos en la palabra. La palabra no solamente la leemos por encimita, sino que la palabra la profundizamos, entramos en ella, la conocemos, la analizamos, la meditamos, la platicamos, se vuelve parte de nuestra vida. Y esa permanencia en la palabra, amados, esto es lo más seguro para el crecimiento. Esto es lo más seguro para que avances en la dificultad. Puede que las cosas a tu alrededor no cambien mucho, pero de repente viene una palabra que dices: esta palabra me está sosteniendo en medio de toda esta adversidad. Esta palabra cobra mucho más sentido ahora que estoy pasando por esto que hace un mes que no estaba en esta dificultad. ¿Está conmigo? Entonces, permanecer en la palabra me va a llevar sí o sí a un crecimiento. Entender la palabra. Ahora, dice el salmista: tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Fíjense qué importante esto.
En una adversidad y en una dificultad, una de las cosas más difíciles de controlar son nuestras emociones, nuestra alma. ¿Está conmigo? Nuestros sentimientos, nuestras emociones se albergan en el alma, ¿no? Nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Y en el cuerpo están los sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, ¿no? Lo que percibimos de manera natural. Pero eso que percibimos de manera natural puede traer una afectación en cómo lo procesamos, y eso son las emociones en nuestra alma. Entonces, nuestros sentidos naturales reciben una mala noticia, recibimos se abre una puerta, una dificultad, entramos a esa dificultad y de repente nuestras emociones empiezan a rebotar por todos lados. ¿Sí me entiende lo que le estoy tratando de hablar? Nos enojamos, nos asustamos, nos estresamos. Esta semana hubo un tiroteo en una escuela en Estados Unidos. Y hay un video de una maestra que está en el tiroteo y está riéndose en el tiroteo. Y empiezan los alumnos, ¿por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Estaba en un shock. Su cuerpo explotó por dentro. Y sus emociones se dispararon. ¿Está conmigo? Y entonces su reacción en el momento fue reír, pero no sabía, o sea, ella no podía controlar. ¿Sí me explico? Nuestras emociones pierden control. En una adversidad, en una dificultad, es lo más difícil de someter. Entonces, ¿cuál es la clave? Jeremías la dice: fueron halladas tus palabras y yo no solamente las vi, no solamente vi que estaba ahí, no solamente tenía abierta la Biblia en el Salmo ahí en la entrada de la casa. ¿Alguien ha entrado a casas así? No solamente estaba ahí abierta, sino que yo las tomé. Fueron parte de mí. Y cuando las comí, dice, ¿me puedes poner el verso 16, por favor? Dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esto habla de que en medio de la dificultad, la palabra puede traer un sometimiento a las emociones. La manera de calmarnos en la adversidad es con la palabra de Dios. La presencia de Dios y la palabra, te aseguro algo, amados, te va a calmar mejor que cualquier serena té y mejor que cualquier pastillita y mejor que cualquier otra cosa. Te lo aseguro. Consume la palabra. Me fue por gozo, me fue por alegría de mi corazón. Él está hablando de de emociones que son guiadas por el Espíritu. Fruto del Espíritu es amor, gozo. Ahí está hablando de gozo. Es la misma raíz de la palabra gozo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Está hablando de una cuestión del Espíritu. De repente el Espíritu toma control y entonces mi vida viene a ser controlada por el Señor. Y eso me hace permanecer. ¿Y qué creen? Nos lleva a crecer. ¿Qué estamos buscando en la adversidad? Crecer. Avanzamos. Y de repente hay una serenidad en medio de la dificultad y la gente a tu alrededor te puede preguntar, oye, pero ¿no estabas emproblemado en esta situación que me platicaste hace? Sí. ¿Y ya se arregló? No. Ah, chis, ¿y ahora por qué andas tan contento? ¿Qué te pasó? Comí la palabra del Señor y me fue por gozo, me fue por alegría. Y es lo que me sostiene en este momento. Eso es un crecimiento. Amén. Eso es una madurez a la cual el Señor nos quiere llevar. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo, verso 17. No me senté en compañía de burladores. Más adelante ahí dice, me senté solo. No me senté en compañía de burladores, me senté solos. Tercera cosa en la que tenemos que permanecer es permanecer fieles al Señor. Permanecer fieles al Señor.
Jeremías, fíjense qué interesante esto lo estaba analizando y estudiando. Jeremías tenía una salida fácil de la afrenta que estaba sucediendo a su alrededor. En ese entonces había otros profetas que se habían levantado y esos profetas decían lo que el pueblo quería oír. Jeremías decía: viene juicio de Dios contra nosotros porque hemos pecado contra Él. Y luego se levantaba otro profeta y decía: es cierto, hemos pecado contra Dios, pero lo del juicio no es cierto. Dios es un Dios tan grande en amor, es tan grande en misericordia, que Él nos perdona. Así que no se preocupen, ese juicio que tanto dice Jeremías no es verdad. Y estaba choque y choque contra estas palabras que se estaban levantando. Es más, Dios le dice a Jeremías: esos profetas que se levantan echando mentiras en mi nombre, yo nunca les dije que dijeran eso. Entonces está en esta lucha constante de lo que está pasando con el pueblo y con esos profetas. Y Jeremías tenía una salida fácil: sentarse con ellos. Esa era su salida fácil. Decir: ¿sabes qué? Ya estuvo bueno de estar en contra de la corriente. Ya nadé demasiado contra la corriente. Yo me puedo dejar llevar en la corriente y listo, me siento con los que se burlan. Pero Jeremías permaneció fiel al Señor. Esto es una clave, es un ancla segura para el crecimiento en nuestras vidas. Jeremías admite su fidelidad delante de Dios, como él se apartó. Dice: me senté solo, no me senté con burladores, Señor, te fui fiel. No compartí el pensamiento de ellos, no compartí lo que ellos pensaban y decían. Me senté solo. Y eso demuestra una fidelidad de parte de Jeremías hacia Dios. De decirle: Señor, yo te fui fiel a ti. Te estoy siendo fiel a ti. Amados, esto es algo importante que quiero que podamos resaltar. En la dificultad, escucha esto por favor, y si quieres escribirlo, escríbelo. En la dificultad tienes que aprender a ser más selectivo de quién te rodea. ¿De quién te rodeas en adversidad? ¿De quién te rodeas en la dificultad? Lo que estás escuchando constantemente de las personas a tu alrededor, eso va muchas veces a determinar que tanto tu fe avanza, se detiene o hasta incluso se atrasa. Y tenemos que ser selectivos con las personas que nos rodeamos y a quién estamos escuchando. El consejo de quién estás recibiendo en tiempo de dificultad, ¿cierto? Amiga, date cuenta. No. Cuidado. Cuidado con esos amigos, date cuenta. Porque muchas veces te empiezan a orillar a una vida, incluso hasta de pecado. Uno puede pensar: se escuchó muy bonito lo que me dijo, tiene mucho sentido lo que me dijo, pero va en contra de todo lo que he leído hasta este momento. ¿Está conmigo? Yo tengo que saber de quién me voy a rodear, qué palabra y qué consejo voy a escuchar en la adversidad y en la dificultad, porque eso va a determinar qué tanto voy a crecer. ¿Con quién te sientas? ¿Con quién compartes? ¿Con quién platicas? Esto puede determinar si vas a crecer o si te vas a estancar o si vas a retroceder. Es fundamental serle fiel al Señor, porque en la fidelidad a Dios está el crecimiento. Amén. Y es importante de quién nos rodeamos. En una ocasión, cuando Jesús va a orar por esta niña que está muy enferma y que había muerto, y dice la Biblia que cuando llegó estaban todos llorando, ya estaban ahí los flautistas, estaba la música fúnebre, y estaban las mujeres llorando, y estaba toda la gente ahí, un escándalo muy grande. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó ahí, dice: saquen a todos y déjenme nada más aquí a los papás.
y sacó a toda la gente. Y cuando lo sacó, se empezaron a burlar de Jesús. Se da cuenta que no estaban ahí realmente porque querían acompañar. Te acompaño en tu dolor. Y no, 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 no. Estaban ahí por puro morbo para ver qué pasaba. Y Jesús dice, sáquenos a todos de acá. Él está limpiando el ambiente. Y cuando está ahí delante de la niña y sus papás y la presencia está ahí, le habla y esta niña resucita. Y fue notorio para todos. Pero de quién nos estamos rodeando en la adversidad va a determinar mucho nuestra fe, va a determinar mucho nuestro crecimiento. Lo que escuchamos en medio de la dificultad va a determinar si crecemos o no. Entonces hay que permanecer fieles al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Seguimos? Ahí mismo en el verso 17, no me senté en compañía de burladores, fidelidad a Dios. Y luego dice, ni me engreí a causa de tu profecía. Número 4, permanece humilde. Tenemos que permanecer humildes en la dificultad. Jeremías dice que él no se enorgulleció, no me engreí por las palabras de tu profecía. Al contrario, recibió con humildad la palabra, se aseguró de transmitir la ira de Dios que sería derramada sobre el pueblo. En su humildad recibió la palabra correctamente. Se llenó de indignación, ¿verdad? Dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. Él reconoció lo que estaba pasando. No hay nada más, amados, que pueda estorbar para el crecimiento que el orgullo. El orgullo es la barrera más, es el muro más difícil de romper para crecer. Hay mucha gente que estando en adversidad, estando en dificultad, siguen siendo orgullosos. Y ese es el peor enemigo del crecimiento, amados. El orgullo siempre será un estorbo para crecer. El orgullo nunca me va a dejar ver las oportunidades que Dios ponga delante de mí. Escucha esto, para poder incluso salir de la dificultad. El orgullo no me va a dejar aprender en la dificultad. Entonces el orgullo, por naturaleza, no te deja crecer en la dificultad. Por eso hay que permanecer humildes delante del Señor. Yo he conocido gente que nos han pedido que oráramos por ellos y que los visitáramos y me ha tocado ir con gente que no conoce al Señor a orar por ellos y ya a punto de morirse y enojados, orgullosos, y le digo, mire, es mejor que perdone y prepare su corazón. Yo que voy a andar perdonando a la gente. Chis, espérese, grita un poco más y se le va ahí, se para el corazón y se nos va. Pero así con un orgullo tremendo, un enojo. ¿Usted cree que una persona así puede crecer en una dificultad? Tristemente nunca alguien que es orgulloso va a crecer en la adversidad. Pero alguien que es humilde va a aprender del Señor, aún en los tiempos más oscuros y más difíciles de su vida. Dios puede llevarnos a crecer cuando somos humildes. Hay momentos difíciles por los cuales atravesamos, emocionales. Pero allí debemos de tener nuestra confianza en el Señor y poder ser humildes. Dejar que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Amén. Que usted en la dificultad diga, el Espíritu Santo, haz conmigo lo que tengas que hacer, Señor, de verdad. Yo no me voy a oponer. Yo no voy a decir que por aquí no, por aquí sí, hazle así, no. Yo no quiero el control de mi vida, te cedo el control de mi vida, Señor. Esa es la humildad más grande que podemos tener.
y dejar que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Amén. Seguimos, porque si no, no termino y se va a volver una predicación de 3 domingos y mejor de una vez. Y luego el verso 18, Jeremías expresa su situación, dice: porque fue perpetuo mi dolor, porque mi herida fue desahuciada, no admitió curación, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Jeremías se siente inestable en esta dificultad. Entonces, gracias a Dios, porque en medio de la adversidad viene el Señor. Amén. Y en el versículo 19, Dios habla a Jeremías. Y tenemos nosotros, amados, que aprender a escuchar la voz de Dios en las dificultades. Tenemos que aprender a discernir la voz de Dios en las dificultades. Por eso es que los puntos que hablamos ahorita: permanecer en su amor, permanecer en su palabra, permanecer fieles y permanecer humildes. Porque esas 4 cosas, por consecuencia, me van a llevar a escuchar la voz de Dios. Voy a ser atento a la voz de Dios. Voy a apagar las distracciones que no me dejan escuchar la voz de Dios. Y entonces de repente voy a empezar a entender, y en lugar de leer la Biblia hacerle le voy a hacer y cambia el corazón con el que entra la palabra. Entonces Dios está a punto de hablar. Dice el verso 19: así dijo Jehová. Y hay 3 cosas bien rápidas que necesitamos ver justo antes de las promesas de Dios y cómo Dios opera el crecimiento. Hay 3 cosas que Dios pide de Jeremías, y vamos a entender lo que pide de nosotros. ¿Ok? Dios pide esto de nosotros y me gustaría que por favor lo analizáramos. Verso 19, primero, Dios le dice en el verso 19, capítulo 15: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres. Número 1 de lo que pide Dios de nosotros: vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Regresa a mí. Hay pasos que damos, a veces pasos lejos de Dios, pero Dios nos llama a que volvamos a Él. Amén. Ahora, eso es muy hermoso de parte de Dios, porque es una renovación de compromiso. Jeremías ya caminaba con Dios, ¿cierto? Ya van 15 capítulos. Jeremías ya había obedecido la voz de Dios. Es más, Jeremías en el capítulo 1 dice que fue apartado desde el vientre de su madre. Y él fue llamado por profetas aún desde antes que naciera. Él ya estaba para el Señor, él ya era del Señor, él ya caminaba con el Señor. Pero a veces las adversidades me hacen caminar un poquito lejos, un poquito distraído, y a veces me empiezo a desviar de la palabra y ya no me conecto como antes, ya no oro como antes, ya no leo como antes, ya no me congrego como antes, ya no participo como antes. Entonces de repente viene la voz de Dios y dice: vuelve a mí, vuelve a mí. Regresa a mí. Ayer salimos a caminar con nuestra perrita en la noche. No le gustan a ella los paseos. Es una perrita anormal. La perrita del pastor, la gordita. Y le pusimos ahí una pecherita que medio tiene, porque todas nos las rompe, porque no le gusta caminar. Es en serio, no le gusta caminar. Y cuando estamos distraídos nos rompe sus collares y todo lo que le compramos para que no se los pongamos. Así de tremenda es. Ore por la perrita de su pastor, se llama la gordita. Y ahí le pusimos, le medio amarramos una que tenía mordida, ¿verdad? Y estábamos ahí con ella. Y ahí iba toda temerosa, iba toda asustada, iba arrastrándose, y yo le tenía que decir: ven. Y cada que le decía ven, caminaba. Y luego de repente se paraba. Ven. Y caminaba otra vez. Y así me fui todo el camino. Ven, ahí voy como loco. Ven. Y estando ahí en la tienda a la que llegamos, estamos tirando algunas botellas de reciclaje. Y mientras estábamos haciendo eso, que se suelta la gordita. Y en plena calle se agarra a correr. Pero como loca, como chiva loca. Y si esta es oveja de su pastor, ¿qué le pasó? Andaba como oveja sin pastor y se agarró a correr.
Empezó, estamos cerca de una calle y estaban ahí los carros pasando y los carros frenándose y yo gritándole, gorda, gorda, gordita. Y gorda, y ya estaba ahí la gorda corriendo y luego se quedó parada en medio de la calle y nomás volteé así para todos lados. Hasta que grité, ven. Y cuando grité, ven, como que reaccionó y se quedó ahí parada y luego como que quería venir, pero venían muchos carros y ya fui que me acerqué a ella, la tomé y la cargué y la regresé. Y ya le volvimos a poner su medio collar mordido. A veces en los momentos así de miedo, en momentos nos agarramos a correr como la gordita. Y el Señor nos tiene que decir, ven, vuélvete a mí, regresa. Ya te estresaste demasiado, y estás diciendo, te estás desvariando mucho, estás diciendo cosas sin sentido. Ven, vuélvete a mí. Empezamos a agarrar monte. Y agarrar monte allá en mi rancho es algo malo. Necesitamos renovar nuestro compromiso con Dios. Amén. Necesitamos volver a Él. Qué hermoso es cada día decir, Señor, hoy vengo a ti, Señor. Hoy me acerco a ti, Señor. Amén. Y volvernos a Él. Dice, si te vuelves a mí, si te convirtieres, le dice el Señor a Jeremías. Otra cosa que le dice en el mismo versículo 19, le dice, si entresacares lo precioso de lo vil, si entresacares lo precioso de lo vil. Lo segundo que nos pide Dios, es aprender a discernir. Aprender a discernir. Un principio en el crecimiento es cuando yo empiezo a discernir no solo entre lo bueno y lo malo, amados, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque entre bueno y malo, pues todo el mundo, drogas malas, drogas malas, sí. Pero no solamente entre bueno y malo, no solamente entre lo que pareciera a pecados gravísimos. Cuando la Biblia habla de la obra de la carne, habla de hechicerías, brujería, lascivias y cosas así. Pero después empieza a decir gritería, enojo, envidias, cosas como que un poquito más cercanas. Y dices, chis, eso se parece más a mí. Y esas cosas, amados, también tenemos que aprender a discernirlas. Si entresacar es que dice lo precioso de lo vil, entre bueno y eterno. Entonces, si empezamos nosotros a discernir, eso está bien, eso está mal, eso no es correcto, eso tengo que dejar de verlo, eso tengo que dejar de escucharlo, eso tengo que empezar a enfocarme un poquito más en ello, eso tengo que empezar, ya lo estoy haciendo, lo puedo hacer mejor, ya me estoy levantando temprano, me puedo seguir levantando un poco más temprano, lo que empiezo a discernir en los momentos así difíciles, amados, eso va a ser clave para que nosotros podamos avanzar y podamos salir. Amén. Que la palabra de Dios siempre pueda sobresalir en la adversidad. Eso es entresacar lo precioso de lo vil. Sacar la palabra en medio de las dificultades. Amén. Y por último, ahí en el mismo verso 19, también le dice Dios a Jeremías, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Número 3, no seamos influenciados. Dios pide que no seas influenciado en medio de la adversidad. Tenemos que primero volvernos a Él, aprender a discernir entre sacar lo precioso de lo vil y no ser influenciado en medio de adversidad. No ser influenciado. No podemos dejarnos influenciar por los demás. Comentamos hace un momento, de quién me rodeo va a influir en qué tanto voy a crecer, qué tanto voy a avanzar. Amén. Ahora, ¿cómo opera Dios el crecimiento? La Biblia dice que Pablo está hablando acerca de que la iglesia está diciendo, no, que yo
escuché a Apolos y que yo escuché a Pablo y que Pablo es mi pastor y que Apolos es el mío. Estaban ahí con este debate de que Apolos sabía más y bueno, estaba ahí esa lucha. Y Pablo aclara esa situación diciendo, unos son los que siembran, otros son los que riegan, pero Dios es el que da el crecimiento. Y Él planta un fundamento inamovible. Solo Dios puede traer crecimiento en nuestras vidas. Podemos plantar todo lo que queramos, podemos regar, y no digo regar de equivocarse, sino regar de echarle agua, de trabajar la tierra. Podemos trabajar todo lo que queramos. Y la Biblia también nos enseña que en vano trabajan los edificadores de la casa si Dios no la edifica. Es en vano el trabajo, es en vano incluso el cuidado. En vano ver a la guardia, dice, si el Señor no cuida, si Dios no guarda. Al final de cuentas, el que da el crecimiento en nuestras vidas es Dios. Entonces, yo puedo estar en una adversidad y puedo estar sembrando todo lo que pueda y estar esforzándome de la mejor manera posible y estar buscando ahí cuidarme todas las cosas, serle fiel al Señor, ser humilde. Y eso es buenísimo y es fundamental y es clave porque eso me va a llevar a escuchar la voz de Dios. Y yo cuando empiezo a escuchar la voz de Dios, me vuelvo a Él, discierno lo mejor y no me convierto a los demás, entonces empiezo a ver la operación de Dios en mi crecimiento. Amén. ¿Cómo opera Dios su crecimiento en nuestras vidas? Dice la Escritura, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Lo primero que Dios hace es que te restaura. La manera en que te empieza a llevar al crecimiento es que te restaura. Las heridas que te hicieron, Él las sana. Y eso es importantísimo porque ahora tú no podías amar de una manera. Tenías que ser restaurado para poder amar como Dios te pide que ames. Tú no podías servir porque a lo mejor estuviste en un trabajo que te maltrataron, que te hicieron mucho daño y de repente cuando quieres servir te vienen recuerdos de guerra de ese trabajo y dices, me da miedo involucrarme, no quiero participar, no quiero estar. Entonces Dios, ¿qué hace? Te restaura. Lo primero que hace para llevarnos a crecer es que nos restaura. Esa es la obra inicial del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él nos restaura. Él empieza ahí a tocar áreas de nuestras vidas profundas que solamente Él conoce, las empieza a sanar. Y eso es hermoso porque aunque a lo mejor a mi alrededor sigue la adversidad, Él está haciendo algo dentro de mí. ¿Está conmigo? Eso es glorioso, amados, de verdad. Porque estás a lo mejor en un momento familiar, en un momento emocional, en un momento ahí de tristeza que estás como que muy rodeado de eso, pero de repente sientes la mano de Dios dentro de ti y sabes que te está tocando. Y puedes decirle, gracias Señor, gracias, porque Él empieza a restaurar. Y restaurar va a implicar incluso a veces que tenga que romper para volver a hacer. Dale gracias a Dios por eso. Si Él hace cosa nueva en ti, Él está restaurando tu vida. Amén. Y luego dice también, yo te restauraré. Y luego dice, y delante de mí estarás. Lo segundo que hace para llevarnos a crecimiento es que nos acerca. Delante de mí estarás. Él nos acerca, Él nos lleva cerca, nos pone delante de Él. Y esto, amados, es lo que nos hace crecer. Ese es el crecimiento que Dios opera en nuestros corazones. Jesús dijo, los que estén trabajados y cargados, ¿qué dice? Vengan a mí, vengan a mí. En Efesios dice la palabra que ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos lejanos, dice, somos hechos cercanos por medio de Cristo Jesús. Ahora estamos cerca del Señor y parte de nuestro crecimiento es estar cerca de Él, porque cuando estoy cerca de Él, yo le conozco más, yo le entiendo más,
yo llego a tener su mente, como estamos aprendiendo en vida discipular, yo empiezo ahí a avanzar en el Señor porque estoy cerca de Él. Y en esa cercanía empiezo yo a crecer y a avanzar. Amén. Y luego ahí mismo, en el verso 19, si entre sacaras lo precioso de lo vil, dice, serás como mi boca. Número 3, Dios nos usa. Dios nos usa. Serás como mi boca. En Jeremías capítulo 1, este es el mismo llamado que recibe Jeremías de parte de Dios. Le dice, serás como mi boca. Lo que yo te diga vas a decir. Las palabras que yo ponga en ti las vas a decir. Y Dios está diciendo, te voy a usar. Entonces la manera en la que crecemos en la adversidad es que primero Él nos empieza a restaurar, empieza a sanarnos. Lo segundo es que nos acerca y nos ministra y nos enseña, nos habla. Y tercero es que nos empieza a usar. A veces estás en la misma dificultad y estás compartiendo con otra persona que está pasando por lo mismo que tú. ¿A alguien le ha pasado? Qué buen humor tiene mi Dios, ¿verdad? Que de repente llega alguien y te dice, es que no sabes por lo que estoy pasando. Y le dices, ¿qué pasó? Y te cuenta todo, punto por punto, lo que tú estás atravesando. Y tú, tengo una palabra para ti. Entonces Dios empieza a usarnos. Entonces Dios empieza a que seas un vaso de gloria para Él. Y te empieza a usar. Hay ocasiones en las que servimos al Señor aún en medio de la dificultad. Nosotros hemos venido domingos aquí en medio de dificultades. ¿Y sabe qué hemos hecho? Hemos servido a Dios. Nos dejamos usar por Dios. La dificultad no me va a apartar. Ahora, hay momentos, yo entiendo, hay momentos en los que tenemos que parar un poco y yo sé, hay cuestiones así. Pero Dios de una u otra manera siempre nos va a usar. Siempre. Porque ese es el crecimiento que Dios opera en nosotros. Amén. Esta semana va a aprender un poquito más de eso en los grupos en casa, así que no se lo pierda, o mínimo conéctese el viernes ahí con la hermana Blanquita, porque de eso vamos a hablar. Número 4, verso 20, dice, te pondré en ese pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Número 4, Dios nos fortalece. Dios nos fortalece. Él nos restaura, nos acerca, nos usa y nos fortalece. Serás como muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dios, para hacernos crecer, Él nos da fuerza. Él nos da fuerza. Hay cosas, amados, que no podemos en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos están conscientes de eso? Hay cosas en las que a veces decimos, ¿verdad, Señor? De verdad no puedo, ¿verdad? Y necesitamos un empuje del Espíritu Santo en nosotros. ¿A alguien le ha pasado eso? Dios se compromete a una cosa, fortalecernos en la dificultad. Por eso crecemos en la adversidad, porque Él nos fortalece. Y entonces de repente sentimos la fuerza de victoria del Espíritu Santo. Entonces decimos, Señor, gracias por fortalecerme, ¿verdad? Y luego es un testimonio para los que te rodean también, porque te ven bien entero, te ven bien fuerte. Oye, estás bien fuerte en el Señor. Sí, porque Él me ha fortalecido. Amén. Él me ha levantado como muro de bronce. Y damos gracias al Señor por su obra. Y lo último, ahí mismo verso 20, dice, no te vencerán porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice el Señor. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios nos defiende.
Dios, alguien le da la gloria al Señor y la honra. Dios nos defiende, Él es bueno, Él es fiel. Dale un aplauso al Señor de alabanza. Él nos defiende, Él nos defiende. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y estos son los puntos claves de cómo Dios puede hacernos crecer en una adversidad. Primero, nos restaura. Después, nos acerca. Después, nos usa. Serás como mi boca. Después, nos fortalece. Serás como muro de bronce levantado. Y por último, nos defiende. Lo que Él plantó para crecimiento, ese crecimiento Dios lo cuida. Ese crecimiento Dios lo defiende. Ese crecimiento Dios no va a dejar que vuelva atrás, porque vamos tomados de su mano y vamos cerca del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, hay que pedirle a Dios, amados, que podamos permanecer. ¿Cuál es la clave del crecimiento? La permanencia. Amén. Que podamos permanecer. Jeremías reconoció delante de Dios y le dijo: Señor, por amor de ti, tu palabra vino a ser gozo en mi vida. No me senté con burladores, me senté solo y no me engreí. Jeremías está reconociendo su permanencia en el Señor. Y permanecer en Dios es la clave para crecer y para avanzar. Yo no sé por cuál dificultad puedas estar pasando el día de hoy, o tal vez ya libraste, o por cuál acabas de salir, pero estoy seguro de algo, que puedes crecer en medio de ella. Estoy seguro de algo, puedes crecer en medio de esa dificultad, pero caminemos de la mano del Señor y que Él pueda sostenernos y podamos caminar cerca de Él. ¿Cuántos dicen amén? Si ese es tu deseo, ponte de pie y en tu lugar y vamos a orar al Señor en esta hora. Señor, gracias, Dios.